El inversor macroeconómico Paul Tudor Jones acaba de tener una entrevista bastante importante en CNBC donde ha dado sus perspectivas sobre la situación actual de la deuda de Estados Unidos, que recordáis alcanza ya los 35 billones de dólares, que posiblemente dentro de unos días serán 36, porque ya está en 35 y pico. Y Paul Tudor Jones habla sobre su opinión de las elecciones, el déficit, lo que cree que el gobierno debe hacer y sobre todo hacia dónde lleva todo esto. Todos los caminos conducen a un sitio, según Paul Tudor Jones, que enseguida vamos a ver, y también en los activos en los que se está posicionando para cubrirse de esto. Dice que al final va a acabar pasando lo que pasa en todas las economías, que acaban sobreendeudadas, devaluando su divisa y que por tanto el riesgo es una inflación mayor de lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Paul Tudor Jones, porque en algunas cosas coincide bastante con lo que dijo Stanley Druckenmiller hace unas cuantas semanas. ¿Os acordáis que hubo una entrevista? De hecho hizo un vídeo en el canal donde explicaba la nueva apuesta de Druckenmiller, donde explicaba que estaba pues apostando contra los bonos porque cree que la deuda es demasiado elevada. Y pues Paul Tudor Jones ha ido un poco por el mismo camino. Parece que sus visiones macro, ambos analistas macroeconómicos, está coincidiendo un poco en ese tema. Vamos a reaccionar a la entrevista, la he subtitulado para todos vosotros, así que nada, vamos a ello y voy a ir dando mis opiniones y explicando qué es lo que creo que está diciendo Paul Tudor Jones, ¿no? And where we are is an incredible moment in U.S. history. And what I really want to talk about is the debt trajectory that we're on. So we've gone in the space of 25 short years from debt to GDP at the federal level from about 40% to almost 100%, 60% in 25 years. And if you look at what our trajectory, what CBO projects our trajectory to be, we're going to project further than CBO. So I'm going to show you a chart. This is debt to GDP. So CBO says that we go from 98 to 122, I think 124. That's very conservative over the next 10 years. If you extrapolate that 30 years, you get to 200% debt to GDP. And so that's something, obviously something that can't go on forever, won't. And the question... Vale, pues bueno, Paul Tudor Jones está diciendo aquí primero las proyecciones de deuda. La CBO es el Congressional Budget Office, ¿vale? Que es una entidad independiente, no es política o de ningún bando político, por así decirlo, ni demócrata ni republicano, y básicamente trabajan haciendo estimaciones de deuda. Y lo que dice es que la CBO está proyectando, algo que todos ya sabemos, está proyectando que se va a alcanzar a este ritmo, se va a alcanzar el 200% de deuda sobre PIB para 2030 y pico, o 2000, en unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente pues dice Paul Tudor Jones que esto no puede seguir así, ¿no? Vamos a ver. After this election, will there be some point of recognition, particularly with all the tax cuts that are being promised by both sides and the spending plans? I mean, they're handing out tax cuts like they're Mardi Gras beads, right? We're doing tax cuts on everything from tips to toucans. So it's crazy what's being promised. After the election, I think the fact that you've got 7 to 8% budget deficits as far as the eye can see, the question is, will the markets allow either candidate? I think under Trump, the deficit goes up by $500 billion per year. Under Harris's plan, it goes up by an additional $600 billion plan per year. I have a feeling all those are just pipe dreams. Bueno, esto es importante. Básicamente está diciendo, Paul Tudor Jones está aquí haciendo una apuesta importante, porque está diciendo que esos planes de recortes, que sobre todo vienen por la parte republicana, ¿no? Sabéis que Trump, dentro de los recortes, pues quiere bajar el impuesto a las corporaciones y demás, una serie de recortes de impuestos que quiere hacer, y dice que básicamente todo esto son cosas que no se van a poder llevar a cabo, que básicamente el mercado no las va a poder permitir el seguir incrementando el déficit y que por lo tanto pues tendrán que echarse para atrás en ciertas medidas que quieren hacer de recortes de impuestos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dice. I think the chances of any of those being enacted, zero chance of being enacted in my mind. I think the markets will, the debt markets for sure, the treasury market won't tolerate.
Vale, básicamente lo que está diciendo no es que no lo pueda llevar a cabo el Congreso. Sabéis que el Congreso por poder puede llevar a cabo las bajadas de impuestos. En cuanto tuviese la mayoría, pues firman en el Congreso, deciden y básicamente se lleva a cabo, ¿no? Pero básicamente Paul Tudorians está diciendo que lo que no lo va a tolerar es el mercado de deuda. Es decir, aquí lo que intenta transmitir yo creo que es que si seguimos inflando, si sigue Estados Unidos inflando el déficit, porque al final si tú recortas impuestos, lo que tienes que hacer es incrementar el déficit, porque si no recortas gastos de otro lado, tu gasto incrementa más, porque tienes menos ingreso y tu gasto sigue siendo el mismo, por lo tanto tienes que cubrir ese déficit que es todavía mayor. Entonces dice que el mercado de deuda puede llegar a un punto en el que no lo tolere. ¿Cómo no lo toleraría el mercado de deuda? Pues llegando a un punto en el que los tipos de interés se sigan disparando, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, vale, como va el gobierno a seguir endeudándose a un ritmo tan elevado, pues voy a exigir cada vez un mayor interés porque además el gobierno va a tener que emitir cada vez más deuda, ¿no? Más oferta de deuda. Es un poco por donde yo creo que está intentando ir Paul Tudorians. So, why do you think that the Treasury market continues to tolerate it now? Muy buena pregunta. ¿Por qué crees que el mercado lo está tolerando ahora? Porque el déficit ahora mismo está siendo, en los últimos años, lleva siendo el 6, 7, 8% casi sobre, bueno, más bien 6, 7% sobre PIB. Well, you know, it's so funny because financial crises percolate for years, but they blow up in weeks. That's kind of the history of them, right? And so, for me, this election becomes one of those seminal points where all of a sudden, let me really think whether this proposition that the U.S. government is making me is something that I actually want to participate in. And I want to try to frame in layman's terms. Let's assume that I'm making $100,000 a year. You've lent me, because we're such great friends, $700,000. Mm-hmm. That's what you've lent me. And I come to you and say, okay, Andrew, I'm going to pay all that back to you in 30 years. But between now and when I ultimately pay you back, I want to borrow $40,000 every year for the next 30 years. And then at the end of 30 years, I'm going to pay the whole thing back. Would you lend me that money? Unlikely. You son of a bitch. Well, this is the problem. Bueno, pues ya vemos ahí que le ha llamado literalmente hijo de eso, ¿no? Y bueno, básicamente está diciendo que eso, que va a llegar un punto en el que la gente no va a querer comprar deuda estadounidense. Eso es lo que está intentando, es el mensaje que está intentando transmitir Paul Tudorians, que si el gobierno se sigue endeudando a este ritmo, va a haber un momento en el que la gente no quiera asumir ese riesgo comprando esa deuda si no le retrocede un interés lo suficientemente atractivo como para hacerlo, ¿no? Okay, so that's actually the proposition that the U.S. government makes to every bondholder today. That's the exact same proposition. So think about this. We owe $35 trillion. Our tax take is $5 trillion. So we owe 7 times what our tax take will be this year. Our revenues will be this year. And our deficit is $2 trillion, and it's $2 trillion right now as far as the eye can see. That is literally the proposition that the U.S. government is making to someone who buys a 30-year bond. So I'm not disagreeing with you. The question is, life is relative, so some people would say, sure, you can either buy... Bueno, básicamente está diciendo Paul Tudorians que es la misma, es el ejemplo que le ha dado, sería el mismo que cualquier persona que comprase un bono a 30 años estadounidense, ¿no? Bonds from the U.S., or you could buy bonds from some other country that has an even worse situation. Or you cannot buy bonds. At all. Right. Question is after this election... Bueno, coincide mucho la propuesta de Paul Tudorians con la que hizo Druckenmiller, ¿no? Que básicamente parece que los dos están muy de acuerdo en ese aspecto, que básicamente no quieren tener renta fija de largo plazo por este tema, por el tema del incremento de la deuda y del déficit tan elevado que prevén. Will we have a Minsky moment here in the United States in U.S. debt markets? Will we have a Minsky moment where all of a sudden there's a point of recognition that what's going to happen or what they're talking about is actually fiscally impossible, financially impossible? So are you betting on a Minsky moment? No responde, ¿no? I am clearly
not going to own any fixed income, and I'm going to be short the back end of fixed income because it's. Bueno, misma apuesta que Druckenmiller, ¿no? Corto bonos a largo plazo, por eso, por la cantidad de deuda y déficit que va a haber, cree que va a exigir la mayor oferta de deuda, va a exigir pues unos mayores intereses y por eso apuestan en contra del precio, ¿no? Interés y precio ya sabéis que son inversos en renta fija, entonces si los intereses a largo siguen subiendo, pues el precio baja. Es lo que anunciaba Druckenmiller hace 3 semanas también, que estaba corto en bonos a largo plazo. Yo personalmente no estaría corto no estaría apostando contra el precio bonos a largo plazo, porque si viniese una desaceleración de repente o pasase algo en la economía o te topas con un mal dato de empleo, después de elecciones los intereses podrían volver a bajar, ¿no? Pero ya sabéis que desde hace un año yo prácticamente no me gusta, y lo he dicho claramente, no me gusta la renta fija de largo plazo. No he estado jugando esa apuesta que todo el mundo decía, compra renta fija porque la Fed va a bajar tipos y cuanto más de largo plazo mejor, ¿no? Creo que hay otra serie de variables que importan más, que solo la Reserva Federal controla los tipos de interés a corto plazo, y creo que los tipos de interés a largo plazo dependen de otra serie de variables más importantes, ¿no? Que son la inflación esperada, el crecimiento esperado. Ahora va a hablar de inflación enseguida, porque al final, si tienes más déficit, tienes más deuda, lo que puede traducirse, si no incrementas la productividad a un ritmo bastante elevado, lo que puede traducirse es en más inflación, ¿no? Y creo que por ahí van un poco los tiros de Paul Tudor Jones, ¿no? Paul Tudor Jones lo que está viendo, lo que nos está describiendo es una situación secular en la que ve que hay un problema de deuda enorme. Le preguntan por el efecto Minsky, ¿no? Minsky fue un economista que describió las fases especulativas del crédito, ¿no? Describía el ciclo de crédito y decía que había 3 fases. Está la fase inicial, donde no hay problema porque tú te endeudas y te endeudas con un flujo de caja con el que puedes pagar los intereses y el principal de la deuda. Pero luego entras en una fase, a medida que la deuda empieza a crecer por encima del crecimiento del PIB, entras en una fase que se llama la fase especulativa, que describía Minsky, que básicamente esta fase especulativa es cuando necesitas, puedes pagar con tu flujo de caja el interés de la deuda, pero para pagar el principal puedes necesitar a lo mejor refinanciarte, ¿no? Y no ocurre ningún problema todavía, o es sostenible, porque si la curva de tipos está empinada y resulta que los tramos a corto plazo están más bajos que los tipos de interés a largo plazo, pues entonces tú te puedes refinanciar para ir pagando ese coste de la deuda, ¿no? Lo que pasa que dice que el Minsky describía que llega un momento en el que cuando la cantidad de deuda se vuelve tan grande, pues entras en una fase que se llama la fase Ponzi, que es la fase en la que ni siquiera puedes pagar ni el principal ni los intereses de la deuda. Necesitas refinanciarte incluso para poder hacer frente a los intereses de tu deuda. Y por eso lo llama Ponzi, lo llama fase Ponzi-Minsky, ¿no? Porque es como si los típicos Ponzis donde yo metía dinero y resulta que quieres sacarlo, pues el Ponzi lo que va a hacer no es darte tu dinero, lo que va a hacer es coger el dinero de otro que acaba de meterlo para dártelo a ti. Y entonces, al final, si algo falla, pues estás ultra apalancado, ¿no? Es una pirámide Ponzi, y si algo falla, pues entras en una espiral, ¿no? Pues por eso hablan del famoso Minsky moment, ¿no? Muchos analistas macro están un poco optando o diciendo, más o menos que sigo, que estaríamos ahora mismo en una fase más bien especulativa, pero todavía no en fase de Ponzi, que en esa fase de Ponzi podría llegar para 2025 o 2026. It's completely the wrong price. Let's talk about taxes, though, Okay. because that's how the money is Bueno, going vamos to a hablar de be los one impuestos. way or the other. Correct. I think we have a screen, if we could, that Yeah. puts up a little bit of a menu here Yes. of, I don't know if it's options. Actually, they may not be No, options no, at all. there are plenty of options. There are plenty of But options. there's not many ways to get where you need to go unless you start to do some of these things. Correct. Maybe. Bueno, So estas the son las question is, opciones que propone. Es curioso, porque estas son las opciones que propone Paul Tudor Jones, ¿vale? Para reducir el déficit, para reducir la cantidad de gasto y así tener menos déficit, ¿no? Pues, bueno, permitir primero que expire los Trump Tax Cuts que se aprobaron en 2017, entiendo, eso es a lo que está haciendo referencia, ¿vale? Que prácticamente expiran, se supone, son unas medidas que llevó a cabo en 2017 Trump para reducir impuestos y básicamente expiran en 2025 siempre y cuando no se renueven en el Congreso. Entonces, en principio expirarían en 2025 y eso supondría 390.000 millones de ahorro en el gasto. Luego dice de subir el impuesto un 1% a todos los salarios, eso equivaldría a ahorrar 260.000 millones porque ingresas más, e incrementar
el impuesto de las empresas del 21 al 25%, que eso generaría un ahorro de 75.000 millones. Obviamente esto es lo que propone Kamala Harris, el incrementar la corporate tax, el incrementar el impuesto a las empresas, porque Trump, recordar que lo quiere bajar del 21 al 15%, si no me equivoco. El problema de esto es que veo el sentido de que lo digan como medidas para reducir la deuda, pero claro, todo esto podría impactar de forma muy negativa a los mercados. Ya vimos que Bank of America estima que si reduces el impuesto del 25 o sea, subes el impuesto corporativo del 21% al 25%, eso se traduce en una caída de los beneficios por acción en el S&P 500 del 5%. Entonces eso afecta directamente a los inversores, un 5% de caída en beneficio por acción. Entonces, bueno, pues esto entiendo que si se lleva a cabo alguna de las propuestas que propone Paul Tudor Jones, podría generar una contracción en el mercado, ¿no? O sea, bajas la deuda, pero tienes una contracción, a lo mejor una salida de liquidez. You have to let the tax cuts expire. You have to. You have to let those expire. That's $390 billion. We're going to have, again, we're gonna be broke really quickly unless we get serious about dealing with our spending issues. Vamos a estar quebrados, dice. Si no, 60% of our spending are transfer payments. But if you think we're going broke, and you think Trump is going to be the president, he's not going to let those tax cuts expire if he can avoid it. The thing he does not want the corporate tax rate to go to 25%, as you're suggesting it'll have to. He's suggesting it should go to 15%. I'm saying. Ahí le está diciendo ya, pero si sale Trump, porque anteriormente, he quitado ese clip, pero anteriormente decía que él cree que va a ganar Trump, porque le ha preguntado, Druckenmiller nos dijo que Trump va a ganar, no lo ha dicho tan claro, pero ha dicho que estaba posicionando las carteras a una posible victoria republicana. Y aunque no está tan seguro, no parecía tan seguro como Druckenmiller, Paul Tudor Jones, pero básicamente le dice a Andrew, oye, muy bien, esto lo quieres hacer, pero si gana Trump, no quiere hacer esto, quiere hacer lo opuesto. Es decir, quiere bajar el impuesto corporativo del 21 al 15% y quiere renovar esos Trump recortes que propuso en 2017, que vencen en 2025, quiere renovarlos. Entonces, bueno, dice ahora Paul Tudor Jones que bueno, que simplemente ideas que dan, ¿no? Just to get us to the point where we stabilize debt to GDP at where it is right now. Here's what you need to do. You need to let the Trump tax cuts expire. That's $390 billion. You need to raise the payroll tax on every single working person, 1%. That's another big slug. You need to... What do you think that does to jobs? We're clearly going to have a period of contraction, which hopefully, that's why I was going to say, it's going to be really important for the Fed to be able to offset the fiscal contraction area that's going to come. Vale, o sea, Paul Tudor Jones está diciendo, por un lado, tienes que a nivel fiscal ser más restrictivo, es decir, gastar menos, y que por otro lado la Fed aplique una política monetaria mucho más laxa para así contrarrestar el efecto que podría generar esta política fiscal más de mayor austeridad, ¿no? O sea, de gastar menos, subir los impuestos, quiere hacerlo y recaudar más. Lo que pasa que eso, claro, te va a generar una contracción, es lo que decíamos antes. Si subes impuestos y demás, pues te puede generar una contracción en los mercados y en la economía. Y le pregunta, y entonces dice, sí, esto no va a ser fácil, puede generar una contracción. Entonces, Paul Tudor Jones es curioso que está como juntando dos escenarios, en mi opinión. Primero tiene una tesis de largo plazo, vamos a decirlo así, donde cree que la deuda está siendo un problema y cree que eso va a suponer mayores costes de la deuda, mayores intereses y por eso no le gusta la renta fija. Cree que eso va a conllevar mayor inflación, obviamente, porque vas a devaluar la moneda, pero por otro lado está proponiendo medidas que dice, a corto plazo tienes que estabilizar esa deuda sobre el PIB y tienes que hacerlo haciendo estas medidas de subida de impuestos que van a generar una contracción económica y entonces entiendo que la inflación cedería. Entonces, para mí está mezclando dos puntos de vista, entiendo que uno más a corto plazo de medidas que propone y otro más a largo plazo, ¿no? Parece ser. Then you want to increase the individual tax rate all the way to a top rate of close to 50%. No, hold it. Yep. I don't want to do any of this stuff. No quiere hacer nada de What esto. I'm telling you is that we've got to be serious about where we are fiscally. And so I'm giving you, there's a whole set of options, right? We could go in and cut 25% of the federal workforce. Some people may do that.
There's a website where you can go look and play with all the options. You can raise the capital gains rate from 21 to 28%. That only gets you $10 billion a year. It actually doesn't get you what you need. So I'm simply showing some of the things that you can do. Yes, you'd have to raise the tax rate on the top, I think probably everyone over 200 grand, probably have to raise that to 49.5%. If you do all these things, raise the Social Security from 65 to 70. If you do all these things, means test, Medicare, if you do all these things, all you do is you get to a primary balance. What that means is you stabilize debt to GDP. You're still actually increasing your debt. Right. You're still actually increasing it because it excludes the interest costs, which, oh, by the way, the interest bill this year is larger than every single line item except Social Security. It's larger than defense spending, larger than Medicare. Is this, given all of the things you're saying, are you off buying gold and Bitcoin and I think somewhere? all roads lead to inflation. We're going to end up, I'm long gold, I'm long Bitcoin. I think commodities are so ridiculously underowned, so I'm long commodities. I think most young people find their inflation hedges via the NASDAQ. That's also been great. It's probably some combination. I probably have some basket of gold, Bitcoin, commodities, and NASDAQ, something like that, and I would own zero fixed income. The playbook to get out of this, you see it in Japan right now. They have 2% inflation, 30 basis points overnight. They don't want to raise rates. The playbook to get out of this is that you inflate your way out and you have a small tax on the consumer and you run interest rates and nominal growth rate, interest rates below inflation and nominal growth above inflation. And that's how you reduce your debt to GDP. So you're going to have the Fed they should be easy. They should be easy. You want them to cut. So just real quickly, every 100 basis points, given where our debt to GDP right now, every 100 basis points is worth about $90 billion a year to the deficit. $90 billion. So yes, if we're trying to stabilize debt to GDP, we want to run the most dovish monetary policy that we can without letting inflation become too much of a tax on the citizenry. So yes, all roads lead to inflation. That's historically the way every civilization has gotten out, is they've inflated away their debts. Pues ya lo veis, gente, parece ser que lo que apuesta Paul Tudor Jones es que todas las economías lo que acaban haciendo es inflar sus deudas, devaluar su divisa, todos los caminos llevan a la inflación. Al final es un poco lo que nos describía en esa imagen secular de el gobierno va a llevar la deuda hasta el 200% sobre el PIB, y luego propone estas medidas que hemos visto, que son las de subir impuestos, según Paul Tudor Jones, para ni siquiera reducir la deuda, dice, para estabilizar el ratio de deuda sobre PIB en donde está, en el 90 y pico, casi 100%. Dice para estabilizarlo ahí y a la par tener una Fed muy poco restrictiva, es decir, una Fed súper, bajando tipos todo lo que pueda para favorecer y evitar esa contracción mayor que va a venir por el lado fiscal. Entonces, bueno, es una combinación muy curiosa la que quiere generar aquí Paul Tudor Jones, pero esto es lo que ve. Básicamente le preocupa la deuda, le preocupa que los gobiernos al final siguen inflando esa deuda, que las divisas están colapsando y que, según él, está protegiéndose en Bitcoin, en oro, en materias primas. Ha dicho que cree que están muy vendidas y que nadie les interesa, entonces se está poniendo en materias primas, y en Nasdaq, ha dicho, en algo de Nasdaq, y que no tiene renta fija. No tiene renta fija porque cree que esta situación de deuda va a generar inflación, más déficits, el interés el tenedor de deuda va a exigir, o el posible comprador de deuda va a exigir un mayor interés, y que por tanto pues no le interesa tener renta fija, ¿no? Bueno, esta ha sido la conclusión de Paul Tudor Jones. No sé qué os parece. Es un mix un poco raro. A mí me ha sorprendido un poco cuando primero hablaba de la deuda, de cómo se está protegiendo, y luego las políticas que quiere implementar van en contra un poco de su posicionamiento. Es decir, yo creo que si se aplicase lo que él propone, de subida de impuestos y demás, al final lo que generarías es una salida de liquidez del mercado que, aunque la Fed lo intentase contrarrestar, creo que no sería suficiente. Y ahí podrías generar un escenario donde al final pues, los mercados, salga liquidez de los mercados
y tengas una contracción fuerte, ¿no? Y que por fin caigan los activos financieros. Entonces, bueno, es una situación complicada. Básicamente, Paul Tudor-Jones lo que está criticando mucho es la cantidad de deuda que hay, la cantidad sobre todo no tanto de deuda, porque él lo que quiere es estabilizar la deuda sobre PIB, sino la cantidad de déficit, es decir, la velocidad del déficit cada año, que se encuentra ahora mismo en un 5 o 6% anual sobre el PIB, ¿no? Entonces él está proponiendo reducir ese déficit acompañado de una política monetaria más laxa, ¿no? Para que así la Fed decía cada 100 puntos básicos que recortes, pues lo que permites es que el gasto disminuya, el gasto de intereses, ¿no? Entonces creo que es una de las razones por las que la Fed debería recortar para que el gasto de intereses sea menor. Así que no sé qué os ha parecido, no sé si opináis como Paul Tudor-Jones, yo solamente os lo traigo, os lo quería enseñar y trasladar y subtitular esta entrevista. No sé si opináis lo mismo en cuanto a su pronóstico y qué os ha parecido, si igual un poco confuso a lo mejor, no lo sé. Os leo abajo y sobre todo si creéis que tiene razón en esto y sobre todo también en el posicionamiento, ¿no? En ese posicionamiento que coincide un poco con lo que decía Druckenmiller, un poco hacia mayor inflación, mayores tipos de interés sostenidos en el largo plazo, e incluso ha dicho algo muy clave, y ha dicho, la Fed va a tener que permitir un impuesto en el consumidor un poquito más elevado, sin que se le vaya demasiado alto. A eso es que se refiere a la inflación. Es decir, lo que está diciendo es, la Fed debe recortar para que el tesoro se pueda endeudar a un menor coste, pero a cambio lo va a hacer permitiendo que la inflación sea, el coste de la inflación para los ciudadanos del consumo sea un poco superior. Y ahí es donde no tiene que evitar que no se le vaya de las manos, ¿no? Bueno, pues al final es lo que venimos diciendo siempre, que es que al final los bancos centrales están condenados a lo mejor, con la cantidad de deuda que hay, a tolerar una inflación un poco más elevada de la que han tolerado anteriormente, ¿no? Un 2% no, a lo mejor no es el suelo, o la media, sino que van a tener que tolerar a lo mejor un 3%, un 3 y algo, un 2 y pico, un poco más superior la deuda, la inflación en el largo plazo de lo que estimábamos o de lo que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? No sé qué opináis vosotros, si tenéis otra percepción o lo que sea, pero bueno, os dejo aquí la entrevista del gran Paul Tudor-Jones.